Lo único bueno que tuvo el gobierno de Cuquito fue que se terminó. Ahora hay un gobierno diferente, con gente seria, que por lo menos no van a haber escándalos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Que Cairo qué? Pero la concha de la lora. La renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, la primera baja en el gabinete de Yamandú Orsi, luego de la noticia que dio a conocer el programa La Pecera a propósito de irregularidades en el terreno donde vivía, donde había construido su casa y algunos adeudos con algunos impuestos. ¿Qué evaluación hace del conjunto del episodio? Cometió un error, hay que medir qué volumen tiene el error. Para mi gusto no implicaba la renuncia. En un momento me llamó y me dijo que había decidido renunciar, que se lo había comunicado al presidente Orsi, y el presidente Orsi aceptó la renuncia y dio por terminado el asunto. El gobierno dando por terminado el asunto, el Frente Amplio va a dar por terminado el asunto. Lo que no quiere decir que no genere dolor, ¿no? Cuando vos hablas de la deuda y que la gente tiene deudas, en general sí, todo el mundo tiene deudas. ¿Medimos con la misma vara al gobernante que al ciudadano común? Es un error medir con la misma vara al gobernante que al ciudadano común. No solo no se midió con la misma vara, sino que el ciudadano común va a seguir teniendo la deuda, Cairo la va a ir a pagar y perdió su cargo en el ministerio. No solo fue no medida con la misma vara, fue medida con una vara excesiva, de los estándares más altos del mundo. El problema de los errores es cuál es el precio que hay que pagar por el error. Muchos compañeros míos sentían que tenían que pagar con la renuncia o con Yamandú sacándola de cargo. Otros sentíamos que esa sanción era demasiado dura. ¿Qué es lo perfecto? Ni ustedes ni yo lo van a laudar. Claro. El error al que tú haces referencia como la deuda no parece haber sido la única equivocación, porque durante 30 años se ocultó ese error. Trabajando en vivienda se ocultó ese error. Asumiendo como ministra de Estado se ocultó ese error. Entonces yo me pregunto, ¿acá se cae el eslogan del Frente Amplio que gobierna la honestidad? No, para nada. El error no fue tener una deuda. El error fue no decir tengo una deuda con mi casa a la gente que la propuso para ministra de Vivienda. Se hizo la distraída, estuvo de viva, tuvo algún tipo de amnesia, no tuvo plata, no tuvo tiempo. En el mejor de los casos se pelotudeó salado. No hay excusa cuando pasás a tener un cargo en el Ejecutivo. Y para que se caiga el eslogan de la honestidad, precisás como 5 o 6 casos por el estilo, que todo siga igual, y entrar en una espiral de mentiras y terminar rompiendo un expediente en la torre ejecutiva. Yo creo que es legítimo que pueda tener deudas. Ahora, que lo oculte trabajando para el Estado, ¿está bien? No. ¿Eso es honesto o es deshonesto? Yo la honestidad la juzgaría de esta manera. ¿La persona tenía intención de embromar al Estado? Desde mi punto de vista, no. No tenemos elementos para medir la intención. Desde mi punto de vista. Usted cuando- está midiendo una intención, está diciendo esto es honesto o deshonesto. Claro, porque no... Eso es una intención. La deuda no estaba oculta, por algo dieron con Elia. No fue que entraron por el garage, subieron al 4º piso sin anunciarse y rompieron el expediente donde estaba la deuda. Claro, pero hay una diferencia. Ella se dedicó a la función pública de la vivienda, asumió como ministra de Vivienda y en ningún momento ella blanqueó la deuda. No estoy diciendo que la deuda esté mal, ella no blanqueó la deuda. Pero es Me una- pregunto qué forma de honestidad es Es esa. un error y lo paga con el precio más caro, perder su lugar en el Claro. gabinete. Por eso me pregunto O sea, si el eslogan no se cae, porque ella para no lo mí dice no. porque sí, lo Para dice mí porque no. la pescaron. Para mí no se cae porque el presidente actuó brillantemente. Por encima de mi opinión, por encima de la opinión de distintas personas, el presidente laudó que renunciara. Y eso es una actitud de un gobierno que va a gobernar con honestidad. No gobierna el Uruguay el presidente del Frente Amplio ni mi vecina. Lo gobierna el presidente Orsi y su gabinete de ministros. No puede zafar el presidente de esto. Estaría muy mal si no toma posición. De lo contrario, se hace un circo de esto. Van 4 días, ni usted, ni yo, ni nadie conoce la opinión del presidente. El presidente Orsi se tomó un espacio de tiempo importante, pero importante 2 días. En el Uruguay parece que ahora lo importante es ser rápido, lo importante es ser certero. Orsi fue certero. Sale fortalecido Yamandú Orsi por su actitud calma, por no haberse apresurado, por no cobrarle al grito, por estudiar todo el tema y por terminar laudando la renuncia. Notoriamente no gobernó la honestidad, fue al grito. Fue a la presión que puso los partidos de la oposición, de la coalición, que puso la opinión pública. Lo que pasa es que si cobraba el grito del MPP, la mantenía en el cargo. Pero no cobró ningún grito, ni al del MPP, ni al de la derecha que parece que fueran Santo Tomás de Aquino. Juegan el rol de la oposición, de la Pero misma amiga, manera que tiene fue un Frente Amplio. candidato a intendente que tiene 8 imputaciones distintas y lo tienen de candidato. No toqué nada. Tienen una candidata suspendida por el Partido Nacional, procesada por suplantar la figura del intendente y andaba regalando electrodomésticos del Estado cuando era diputada y está a la cara de ella como si fuera la candidata en Artigas. Muy triste y muy dolorida con todo esto. No me compare una deuda con delito de corrupción. Yo no hablé me solo de compare la una deuda. déjeme terminar, no me compare una deuda con una persona que fue procesada porque ella misma admitió los delitos que cometió, igual que Carán, que el primo de Carán y que la esposa de Carán. Las intendencias tienen familias enteras adentro de las intendencias. Si bien se
se pueden adeudar multas y recargos, no necesariamente esto implica un delito. El no pago de impuestos no implica defraudación, por supuesto. No se configura el delito de defraudación tributaria por una omisión de declarar, de regularizar, omisión de pagar. Esta es mi mansión. No robó, no estafó, no hubo corrupción, no hubo clientelismo. Claramente fue un dilema ético. Dilema ético que por supuesto el Partido Nacional no hubiese podido resolver, porque no sabe de qué se trata. Y la ética tiene sus reglas y su lógica. Si querés ser ministro de Vivienda tenés que tener tu propia casa en regla. Por lo menos eso. Y se resolvió aplicando la ética. Pero coincidís conmigo que hubiese sido bueno que lo blanqueara, ¿no? Claro que hubiera sido bueno. Okay. Pero ese es el ¿usted problema cree con que ella no lo reconoce el error? Cuando la pescaron, sí. Antes no. Cuando la pescaron, no. El error lo reconoce siempre. Vos sabés que tenés una deuda. Como las personas tienen deuda grado 5, incobrable. Se calienta Valeria Ripoll, pero aparecía entre los deudores incobrables. El Partido Colorado debía a la Intendencia de Montevideo $5 millones de impuestos impagos. Debe ser por eso que salieron pocos a hablar del caso Cairo. Cuquito, mientras vivió en La Tahona, por muchos años pagaba como si fuera baldío. El intendente de Rocha tuvo que pagar 200.000 pesos de deuda por tributos municipales. Otra de Alejo. Tuvo que pagar las 13 multas que debía por exceso de velocidad. Se enojó, se justificó. ¿Renunció? No. ¿Le pidieron la renuncia? No. Su esposa figura como deudora irrecuperable en el Bro. Hay que ser muy payaso para señalar las faltas de los demás, cuando en el Partido Nacional pululan los deudores y los inmorales. Vos perdés el celular. Yo que sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. El Partido Nacional dejó la vara de la corrupción, la mentira, la falta de transparencia y la deshonestidad muy alta. A nosotros nos hace un poco de ruido de que la interpelación tenga que ver con un tema de deudas. Hasta donde nosotros vemos no hay evasión. Ha reconocido su error, su falta de pago, reconoce que lo va a aceptar, entonces no entiendo para qué la llamaríamos al Parlamento, para hacer una jugada política. Como intendencia, los sujetos contribuyentes son los inmuebles y no las personas. La Intendencia de Montevideo va a enviar una inspección al lugar en donde vive la ministra Cecilia Cairo para constatar las viviendas irregulares y para empezar a evaluar cuál es el monto que debe por esta regularización que no hizo hace décadas. Puede haber inmuebles que tengan no regularización de construcciones o adeudos, pero en realidad no sabemos quiénes son los titulares de los mismos, hasta tanto no se procede a una instancia que sea más formal. Por eso tampoco teníamos conocimiento del caso puntual. El día que el gobierno me exigió los planos para habilitarla, que fueron muchos años después, un grupo de estudiantes de arquitectura me ayudó a hacer los planos porque yo no sabía hacerlos. Si alguien cree que Casa Pueblo fue hecha solo los domingos y que Páez Vilaró no tuvo a nadie que le hiciera las canchadas para levantar las paredes, es porque no entiende nada del tema. Si el maestro hizo su casa cuando ya era público, viviendo en Punta, y regularizó la construcción 30 años después, imagínate un laburante con 3 botijas y que vive en Pajas Blancas. Esta es mi mansión. Teniendo como antecedentes el título de Sendic, la deuda del Boca por la casa en San Luis, o que espiaron a Mario y a Charles para atarlos por el caso del puerto, o como cuando a Yamandú en plena denuncia falsa lo escarbaban para encontrarle algo más. Lo imperdonable de Cairo es haberse regalado así. ¿No sabe cómo hace política la derecha? ¿No sabe que el desprestigio personal es el arma preferida de la derecha? Porque como no tiene nada bueno para mostrar, se dedica a hurgar en la vida privada de los adversarios políticos, a ver si encuentra algo. Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez. De verdad lo digo. Desde este canal marginal de YouTube, le damos a los compañeros que están en el gobierno algunos consejos, porque los esbirros de la derecha los están escarbando. Por ejemplo, la ministra de Salud que tenga la antitetánica al día y el papá Nicolau vigente. A la ministra de Transporte que revise si tiene regularizado el parrillero del fondo. Y al ministro del Interior, Carlos Negro, que regularice el tema del apellido, porque claramente no es afrodescendiente. Algo raro hay ahí. Ah, claro. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.